Capítulo 1. El rey que descendió del cielo antes de que el trueno tuviera nombre y el fuego obedeciera al hombre. El cielo hablaba con voz de tormenta. En aquel tiempo primero, cuando los orishas caminaban aún entre las montañas y los ríos, recordaban cada palabra de los dioses. Nació Shango, hijo del estruendo y del juicio. No fue engendrado como los mortales. Se dice que cayó del cielo en una noche sin luna, envuelto en relámpagos rojos, y que la tierra de Hoyo tembló al recibirlo. Donde sus pies tocaron el suelo, la piedra se partió y el polvo se convirtió en brasas. Los ancianos vieron el signo y se arrodillaron, porque comprendieron que no era un niño, sino un poder vestido de carne. Shango creció rápido, como crecen las tormentas en la estación seca. Su voz hacía callar a los hombres, y su mirada obligaba a bajar la cabeza, incluso a los reyes. Cuando alzaba el brazo, el trueno respondía. Cuando golpeaba el suelo, el fuego surgía como una serpiente viva. Era rey, guerrero y juez, todo a la vez, y no conocía el miedo, pero el cielo observa con paciencia, y los dioses no aman sin medir el equilibrio. Durante años, Shango gobernó Hoyo con fuerza absoluta. Castigó a los traidores, purificó con fuego a los mentirosos, y levantó templos donde se cantaba su nombre al amanecer. Los hombres lo adoraban no solo por devoción, sino por temor. Y el temor, como el fuego, siempre busca escapar. Entre los orisas comenzaron los susurros. Ogun, señor del hierro, observaba en silencio. Oya, la tempestad errante, caminaba inquieta. Obatalá, antiguo como la creación, cerraba los ojos cuando el trueno caía demasiado cerca de la injusticia. Y en las sombras, otros dioses, menores y antiguos, sentían que el orden se estaba endureciendo como metal al rojo vivo. El trueno no escucha, decían. El fuego ya no purifica, solo consume. Shango escuchó esos murmullos como se escucha el zumbido de los insectos antes de la lluvia. Sabía que estaban allí, pero no les dio importancia. Para él, el orden debía mantenerse con mano firme. El caos no se negocia, se destruye. Una noche, el cielo se abrió. No fue una tormenta común. Las nubes giraron como un remolino de huesos y luz, y el viento trajo consigo una voz que no pertenecía a ningún orisha conocido. Era profunda, antigua, y hablaba en el idioma de los comienzos. Shango, dijo, el fuego que no conoce límite devora incluso al altar que lo sostiene. El dios del trueno alzó la cabeza, desafiante. Yo soy el límite, respondió. Yo soy la ley. El relámpago cayó, no como castigo, sino como advertencia. Y esa noche, por primera vez, Shango sintió algo nuevo, no miedo, sino resistencia. Al amanecer, los mensajeros llegaron de los 4 puntos del mundo. Ríos desbordados sin causa, montañas que se negaban a abrir sus caminos, espíritus del bosque que ya no respondían a los cantos. El equilibrio se estaba quebrando, y no por culpa del caos, sino por el peso excesivo del orden. En el Consejo Celestial, los orisas se reunieron sin invitar a Shango. Allí, en el círculo de piedra y luz, se tomó una decisión que marcaría el destino del cielo y la tierra. Algunos pedían moderación, otros rebelión abierta, y hubo quienes pronunciaron una palabra prohibida en guerra. Si el trueno no escucha, dijo una voz, deberá enfrentarse al fuego que no controla. La rebelión no nació del odio sino del consantio. Dioses que habían creado el mundo no querían verlo reducido a ceniza bajo un solo juicio. Cuando Shango descubrió la traición, el cielo ya estaba dividido. ¿Que vengan?, dijo, alzando su hacha doble. El trueno no se arrodilla ante dioses que olvidaron su propósito. El primer relámpago de la guerra cayó ese mismo día, no sobre un enemigo, sino sobre el propio cielo, y el mundo entendió que lo que comenzaba no era un conflicto pasajero, sino la guerra del trueno y el fuego, una lucha que no decidiría solo quién gobernaba, sino que significaba ser Dios. Así empezó la caída y la ascensión de Shango, no como rey,
no como juez, sino como aquello que ni siquiera los dioses podían detener, en una tormenta que había aprendido a pensar. Capítulo 2. El trueno aprende a tener sangre. Dicen los ancianos que el trueno no sangra, que el rayo no conoce herida y que el fuego solo deja cenizas, nunca cicatrices. Pero aquel día, cuando el cielo se volvió contra sí mismo, esa verdad antigua se quebró como vasija arrojada contra la piedra. La guerra no comenzó con un grito, sino con un silencio. Shango avanzó por los llanos de Hoyo, mientras las nubes lo seguían como un ejército obediente. El viento se arrodillaba a su paso, y los tambores sagrados resonaban solos, golpeados por manos invisibles. El dios del trueno creía aún que bastaría su presencia para sofocar cualquier desafío. Ningún Orisha había osado jamás alzar armas contra él de forma abierta. Hasta ese momento, del bosque de Hiraco emergieron las primeras figuras. No eran mortales, ni sombras sin nombre. Eran Orishas menores, antiguos como los ríos, portadores de fuegos distintos, de vientos que no obedecían al relámpago. Sus ojos no mostraban odio, sino determinación. Shango, dijo uno de ellos, el cielo no te pertenece. El trueno respondió antes que la palabra. Un relámpago descendió como lanza ardiente y partió la tierra en dos. Árboles milenarios ardieron, y el suelo se abrió dejando escapar un rugido profundo, como si el mundo mismo gritara. Pero los dioses rebeldes no retrocedieron. Invocaron llamas negras que no respondían al mandato del trueno. Fuegos antiguos, nacidos antes de que el cielo tuviera forma. El choque fue inmediato. Luz contra oscuridad, orden contra voluntad. Shango alzó su hacha doble y avanzó, cada golpe acompañado por un estallido que hacía temblar los huesos del mundo. Uno a uno, los rebeldes cayeron. Algunos se disolvieron en ceniza, otros regresaron al polvo del que habían nacido. Entonces ocurrió lo impensable. Desde el cielo descendió una lanza de viento sólido, afilada como verdad. No dicha, Shango la vio tarde. El arma atravesó su costado, no como castigo divino, sino como herida real. El impacto lo hizo caer de rodillas. El trueno cayó. De la herida brotó algo que nunca había existido antes. Sangre divina, espesa y luminosa, cayendo sobre la tierra. Al tocar el suelo, la sangre ardió y se transformó en brasas vivas. Los orisas rebeldes retrocedieron, aterrados. «Puede sangrar», susurraron. «El trueno puede sangrar». Shango miró sus manos, manchadas de rojo incandescente. Por primera vez, el dolor no fue solo fuerza contenida, sino sensación viva, punzante, innegable. El dios comprendió algo que jamás había aceptado. Ser invencible no era lo mismo que ser eterno. Con un rugido que partió el cielo, se levantó. El relámpago regresó con furia multiplicada. La tormenta no cayó desde lo alto, nació desde su pecho. El viento arrasó el campo de batalla, y los dioses rebeldes fueron lanzados como hojas secas. La tierra se oscureció bajo nubes rojas, y el fuego volvió a obedecer. Pero la herida no se cerró. Desde ese día, cada vez que Shango invocaba el trueno, sentía el eco del dolor. Cada rayo era también un recuerdo. Cada victoria, una fisura más en su certeza. En el cielo, los orisas mayores observaron en silencio. Oya, señora de los vientos errantes, sintió el cambio antes que nadie. La sangre del trueno había tocado el mundo, y eso significaba que la guerra ya no sería solo divina. Ahora conoce el límite, dijo. Y el límite cambia a todos. Obatalá cerró los ojos, pesado de sabiduría. Cuando un dios sangra, el equilibrio exige un precio. Esa noche, Shango regresó a su templo. No pidió curación ni consejo. Se sentó solo, frente al fuego sagrado, y dejó que el dolor hablara. Comprendió que los rebeldes no luchaban por poder, sino por respirar. Que su orden, absoluto e inflexible, había comenzado a asfixiar incluso a los dioses. Pero aceptar eso significaba dudar, y dudar
Era el primer paso hacia la caída. Si debo sangrar para mantener el orden, murmuró, que el mundo se empape de mi sangre. El fuego respondió con un crepitar inquieto. Leyos de Ali. En regiones donde el trueno no llegaba, los dioses rebeldes se reunieron de nuevo. La herida de Shango les había dado esperanza, pero también temor. Sabían que lo habían despertado por completo. No basta con herirlo, dijeron. Debemos romper su dominio, o el cielo arderá con nosotros dentro. Así, mientras el trueno aprendía el precio de la carne, la rebelión aprendía el costo de desafiar a un dios que ya no creía en la moderación. La guerra apenas había comenzado, y el mundo, marcado por la primera sangre divina, jamás volvería a ser el mismo. Capítulo 3. Los dioses que rechazaron el orden antes de que el cielo se dividiera por la guerra. El orden había sido una canción compartida. Cada orisha conocía su ritmo, su pausa, su lugar en el coro eterno. Pero cuando el trueno comenzó a imponerse sobre todas las voces, la melodía se volvió rígida, y aquello que no encajaba fue empujado hacia el silencio. Allí, en ese silencio, nacieron los dioses que rechazaron el orden. No eran nuevos. Habían estado presentes desde el primer amanecer, cuando la tierra aún temblaba bajo los pies de los creadores. Eran orisas del margen, del cambio, del error necesario, espíritus del viento impredecible, del fuego indómito, de las aguas que se desbordan sin pedir permiso. Se reunieron lejos de Hoyo, en un valle donde el cielo parecía más bajo y las estrellas observaban con desconfianza. Allí, bajo un árbol hieraico torcido por los siglos, hablaron sin máscaras. El trueno ya no protege Diyo a Yaganá, orisa del conflicto. Castiga para sostener su voz. El fuego de Shango no escucha a la tierra, respondió Yonsan, espíritu del viento errante. Quema incluso aquello que aún no ha fallado. Algunos dudaban. Enfrentarse al dios del trueno era desafiar la estructura misma del cielo. Pero la sangre divina que había caído sobre la tierra había cambiado algo profundo. Si Shango podía sangrar, también podía errar. No buscamos su caída, dijo una voz antigua. Buscamos Respera. Esa fue la verdad que los unió. No querían tronos ni templos. Querían un mundo donde el orden no fuera una cadena, donde la ley no aplastara el devenir. Mientras tanto, en Hoyo, Shango reforzaba su dominio. Mandó erigir nuevos altares, más altos, más cercanos al cielo. Ordenó que los tambores sonaran solo en su nombre. Los sacerdotes obedecieron, pero el sonido ya no era el mismo. El ritmo había perdido algo esencial. Ogun se presentó ante él una noche, cubierto de hollín y hierro. El cielo se está tensando, advirtió. El metal no resiste sin flexión. Shango no respondió de inmediato. Observó el fuego danzar en silencio, como si buscara una respuesta en las llamas. El orden no se negocia, dijo al fin. Se mantiene. Ogun inclinó la cabeza, pero no por sumisión. Fue un gesto de despedida. Al abandonar el templo, el hierro crujió como si presintiera la guerra. Lejos del reino del trueno, los dioses rebeldes comenzaron a actuar. No atacaron templos ni ciudades, atacaron las reglas, alteraron los ríos para que cambiaran de curso. Permitieron que las estaciones se mezclaran. Dejaron que los hombres eligieran sin castigo inmediato. El mundo respondió con caos, y con vida en algunos pueblos prosperaron sin el miedo constante al rayo, otros se perdieron. El equilibrio osciló, como siempre lo había hecho antes de que el trueno impusiera su peso. Shango sintió cada cambio como una afrenta personal. Cada río que se desviaba era una desobediencia. Cada elección sin castigo, una grieta en su ley. Se creen libres, rugió. Les recordaré el precio. Convocó al cielo entero. El trueno descendió durante 7 días y 7 noches. Montañas se partieron. Ciudades ardieron. No todos los castigados eran rebeldes,
pero el trueno no distinguía cuando la ira dictaba la ley. Fue entonces cuando los dioses del margen tomaron una decisión irreversible. Si el orden se ha vuelto ciego, dijo Ayigana, debemos romperlo para salvar lo que aún respira. Sellaron un pacto antiguo, prohibido desde los días de la creación. Un juramento que no buscaba vencer al trueno, sino debilitar su raíz. No atacarían a Shango directamente, atacarían su legitimidad. Comenzaron a hablar con los hombres, no como dioses, sino como susurros en sueños, como intuiciones al amanecer. Enseñaron que el rayo no era la única voz del cielo, que el fuego podía calentar sin destruir, que el cambio no era traición. Los sacerdotes del trueno lo llamaron herejía. Sango lo llamó rebelión. El cielo se tensó aún más. Los orishas mayores observaban, conscientes de que el conflicto ya no podía resolverse con una sola batalla. Era una guerra de significado, de propósito, de definición. Esa noche, Oya se acercó al trono del trueno, envuelta en vientos inquietos. Si continúas, advirtió, no quedará orden que sostener. Shango la miró, y por un instante, la duda cruzó su mirada. Pero el recuerdo de su sangre, de la herida, ardió más fuerte que la compasión. Prefiero un cielo vacío a un cielo que me desobedezca. Oya se apartó, sabiendo que ese fue el momento en que la guerra dejó de ser inevitable y se volvió necesaria. Los dioses que rechazaron el orden ya no podían retroceder. El trueno ya no podía escuchar. Y así, el mundo avanzó hacia un punto sin retorno, donde el fuego decidiría si era castigo o liberación. Capítulo 4. La traición de los orishas silenciosos. No todos los dioses gritan cuando el mundo se quiebra. Algunos observan, otros callan. Y hay quienes, en su silencio, deciden el destino de cielos enteros. Los orishas silenciosos siempre habían existido. No presidían templos ni exigían sacrificios. Eran guardianes de transiciones invisibles, el instante entre la noche y el alba, el suspiro antes de la decisión, el paso de un alma cuando deja de pertenecer a un lugar y aún no llega a otro. Su poder no residía en la fuerza, sino en el momento. Durante siglos habían aceptado el dominio del trueno sin oponerse. El orden de Shango les ofrecía estabilidad, y la estabilidad es terreno fértil para el silencio. Pero cuando el rayo comenzó a caer sin escuchar, incluso ellos sintieron que el equilibrio se inclinaba demasiado hacia un solo lado. Observaron la sangre divina caer sobre la tierra. Vieron a los dioses del margen levantarse y comprendieron algo que pocos se atrevían a decir. El trueno había dejado de escuchar incluso al cielo. Entre ellos estaba Age, guardiana de los caminos ocultos, Iku, señor del umbral final, y Oranmela, portador del conocimiento profundo, aquel que conoce el destino, pero no siempre lo revela. Se reunieron en un lugar donde el tiempo no avanzaba, solo esperaba. Si el orden se quiebra, dijo Age, el silencio también será destruido. Y si el orden no cambia, respondió Aiku, no quedará nada que acompañar al final. Orunmila no habló de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el tejido invisible del destino, donde cada decisión era un hilo tenso. La guerra ya no puede detenerse, dijo al fin, pero aún puede ser dirigida. No traicionarían al trueno con armas, ni con fuego. Su traición sería más sutil, más peligrosa. Retirarían su apoyo invisible. Dejarían de sostener los espacios entre los actos, los silencios donde el poder se renueva. Sango sintió el cambio sin comprenderlo. El trueno seguía respondiendo, pero con retraso. El fuego ardía, pero a veces se apagaba antes de cumplir su castigo. Las señales ya no eran claras. El mundo comenzaba a responder con ambigüedad, y eso enfurecía al dios del orden más que cualquier rebelión abierta. Algo se esconde, dijo a sus sacerdotes. Algo se desliza entre mis mandatos. Mandó llamar
a Orunmila. El encuentro ocurrió bajo un cielo inmóvil, sin nubes ni viento. Shango se sentó en su trono de piedra ardiente, el hacha doble apoyada en el suelo. Orunmila permaneció de pie, sereno, sosteniendo los signos del destino como si fueran simples semillas. El cielo duda, dijo Shango, y tú conoces la causa. El cielo no duda, respondió Orunmila. El cielo escucha más voces de las que deseas oír. El trueno vibró, amenazante. Hablas como los rebeldes, hablan como la vida, corrigió Orunmila. El orden que no admite cambio se convierte en prisión. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Shango no descargó el rayo. Algo en el tono del orisa silencioso lo detuvo. Pero no fue compasión, fue cálculo. ¿Me traiciona?, preguntó. Orunmila sostuvo su mirada. Te advierto, en eso bastó. Shango comprendió entonces que el silencio ya no le pertenecía, que los espacios entre sus decisiones ya no estaban protegidos. Y sin esos espacios, incluso un dios podía cometer errores. Esa misma noche, los orisas silenciosos guiaron a los dioses rebeldes a través de caminos que el trueno no vigilaba. Permitieron que las tormentas se disiparan antes de tiempo. Hicieron que los sueños de los sacerdotes se llenaran de confusión. No destruyeron nada con sus propias manos, pero dejaron de sostener. La guerra cambió de forma. Shango lanzó un castigo contra un valle rebelde. El rayo cayó y golpeó una ciudad leal. El fuego se extendió donde no debía. Los hombres comenzaron a dudar no del trueno, sino de su justicia. El dios se ha vuelto ciego, murmuraron. Ese murmullo fue más peligroso que cualquier lanza divina. Oya regresó, esta vez sin advertencias. El silencio ya no camina contigo, dijo. Has perdido aquello que no sabías que necesitabas. Shango apretó el hacha hasta que el metal ardió. Entonces que el mundo grite, respondió. No necesito silencio para gobernar, pero el grito sin pausa se convierte en ruido, y el ruido cansa, incluso a los dioses. En los límites del cielo, los orishas silenciosos observaron el efecto de su traición. No celebraron. Sabían que habían cruzado una línea que no permitía regreso. Cuando el trueno caiga, dijo Aiku, caerá de verdad. Y cuando caiga, añadió Age, el mundo deberá decidir qué hacer con el eco. Orunmila cerró los ojos. Vio caminos donde Shango caía, otros donde se consumía, y uno, estrecho y doloroso, donde se transformaba. Aún hay un precio que puede cambiarlo todo, susurró. Pero el trueno deberá pagarlo con algo más que sangre. Mientras tanto, en Oyo Shango se encontraba solo frente al fuego sagrado. Por primera vez, las llamas no respondieron de inmediato. Vacilaron. El dios del trueno sintió algo nuevo, más profundo que la herida del cuerpo, la soledad del poder absoluto. Y en esa soledad, el fuego comenzó a desobedecer. La traición no había sido un golpe, había sido un retiro, y el cielo, privado de su silencio, avanzaba inexorablemente hacia una ruptura mayor. Capítulo 5. Cuando el fuego desobedece al trueno, el fuego siempre había sido fiel, no por amor, sino por reconocimiento. Desde los primeros días, cuando el cielo aún no tenía forma y la tierra aprendía a sostener su peso, el fuego había respondido al trueno como el eco responde al grito. Shango no necesitaba ordenarle que ardiera, bastaba su presencia. El fuego conocía su voz, hasta que dejó de conocerla. La primera señal fue pequeña, casi imperceptible. En un ritual de castigo, el fuego sagrado tardó en encenderse. Los sacerdotes intercambiaron miradas inquietas, pero ninguno se atrevió a hablar. Cuando finalmente las llamas surgieron, lo hicieron bajas, vacilantes, como si dudaran de su propósito. Shango lo sintió de inmediato. No fue ira lo que lo recorrió, sino incredulidad. El fuego no desobedecía, no podía. Era parte de su esencia, una extensión de su voluntad. Arde, ordenó, con voz cargada de trueno. Las llamas crecieron y luego se dispersaron, negándose a tomar forma.
El silencio cayó pesado sobre el templo. Por primera vez, el castigo quedó incompleto. Un murmullo recorrió la ciudad. Esa noche, el dios del trueno descendió a los lugares donde el fuego nacía. Caminó entre brasas antiguas, volcanes dormidos y hornos rituales, buscando la causa de la desobediencia. En cada sitio, el fuego lo reconocía, pero no lo obedecía por completo. No te niego, susurraban las llamas, pero ya no te pertenezco solo a ti. Esa frase ardió más que cualquier herida. Leyes de Oyo. Los dioses rebeldes observaban con cautela. No habían invocado la desobediencia del fuego directamente. Sabían que tocar ese equilibrio era peligroso, pero los orisas silenciosos habían retirado los hilos invisibles. Y el fuego, liberado de su cauce único, comenzaba a recordar su naturaleza antigua. El fuego no nació para castigar, nació para transformar. En los campos donde el trueno ya no caía con precisión, el fuego actuó de forma distinta. No consumía aldeas enteras, rodeaba, purificaba, abría claros donde antes solo había ceniza. Los hombres comenzaron a verlo no como un verdugo, sino como una prueba. Eso fue intolerable para Sango. El fuego no elige. Rugió Anjo, el hijo, convocó una tormenta que oscureció el cielo durante 3 días. Relámpagos cayeron sin descanso, buscando someter al fuego por la fuerza, pero cada rayo parecía alimentar una llama distinta, dispersa, impredecible. El trueno había perdido su monopolio. Ogun regresó, arrastrando su martillo por la piedra. El metal se quiebra cuando se golpea sin pausa, dijo. El fuego está cambiando, porque el mundo lo necesita así. Sango lo miró con frialdad. Hablas como los traidores. Hablo como quien forja, respondió Ogun. El fuego no te abandona ante resiste. Ese matiz fue una ofensa. Shango atacó, no con armas, sino con decreto. Pronunció palabras antiguas, sellos de dominio que obligaban a los elementos a recordar juramentos primordiales. En el fuego tembló. Algunas llamas se extinguieron, otras se volvieron negras, densas, cargadas de resentimiento. Fue entonces cuando ocurrió la ruptura definitiva. En una ciudad del sur, un rayo cayó sobre un templo rebelde. El fuego surgió y giró contra el cielo. Las llamas ascendieron, envolviendo al relámpago, devorándolo antes de que tocara la tierra. El trueno fue consumido. Los hombres huyeron. Los dioses guardaron silencio. Shango sintió el impacto como una puñalada en el pecho. No física, sino esencial. Parte de su autoridad acababa de ser negada por aquello que siempre había obedecido. Esto es guerra, susurró, con una voz que ya no era solo trueno. Desde ese día, el fuego comenzó a elegir, no siempre en favor de los rebeldes, pero nunca más ciegamente al trueno. Se volvió juez silencioso, reflejo del desequilibrio del mundo. Los dioses rebeldes entendieron el mensaje. El fuego no nos pertenece, dijo a Haguna, pero tampoco a él. Los orisas silenciosos observaron con preocupación. Habían buscado equilibrio, no ruptura total. El fuego libre era un poder que ningún dios controlaba por completo. Orunmila habló en sueños a Sango esa misma noche. El fuego te está mostrando lo que niegas, dijo. No eres el único eje del mundo. Sango despertó envuelto en sudor y relámpagos. Por un instante, consideró ceder a escuchar, retirar el castigo y permitir que el orden respirara. Pero entonces recordó la sangre, la herida, la desobediencia. Si cedo ahora, pensó, el cielo nunca volverá a obedecer. Así tomó la decisión que sellaría su destino. Convocó a todo el poder que aún le respondía y lo concentró en Oyo. Si el fuego ya no obedecía, sería forzado. Si el mundo debía arder para recordar quién dictaba la ley, entonces ardería. Desde los confines del cielo, los orisas mayores sintieron el cambio. Está a punto de romperlo todo, dijo Oya. O de romperse a sí mismo, respondió Obatala. El fuego danzó, inquieto, consciente,
de que pronto tendría que elegir entre obedecer o convertirse en algo nuevo. La tormenta se estaba cerrando, y cuando el fuego aprende a decir no, incluso el trueno debe enfrentarse a su reflejo. Capítulo 6. La caída del reino de Oyo Oyo había sido construido para resistir tormentas. Sus muros estaban alineados con los vientos, sus templos anclados a la tierra por juramentos antiguos. Cada piedra conocía el ritmo del trueno y se inclinaba cuando Shango pasaba. Durante generaciones, el reino había prosperado bajo una ley clara. El rayo castigaba, el fuego purificaba y el orden sostenía al mundo. Pero el orden, cuando se vuelve inflexible, se quiebra. La caída no llegó de golpe. Llegó como llegan las sequías, con señales ignoradas. Los mercados comenzaron a vaciarse antes del amanecer. Los sacerdotes discutían en voz baja sobre rituales que ya no funcionaban. Los tambores perdieron compás y el fuego, siempre el fuego, ardía sin seguir los gestos aprendidos. Shango reunió al consejo del reino. No pidió consejo, exigió obediencia. Su voz retumbó en la sala de piedra como si el cielo hubiera descendido a hablar. Oyo es el eje, declaró. Si el mundo duda, Oyo no debe hacerlo. Ordenó un gran ritual, uno que no se realizaba desde los días fundacionales. Un acto de dominio total. El encendido del corazón del reino, el fuego sagrado, sería convocado en el centro de la ciudad y ligado al trueno por sellos irrompibles. La desobediencia terminaría allí. Ogun, presente entre los asistentes, bajó la mirada. Oya no acudió la noche del ritual. El cielo se cerró como un puño. Las nubes se apilaron unas sobre otras y el aire se volvió denso cargado de presello. Los hombres se congregaron en silencio, temerosos y expectantes. El fuego fue encendido con palabras antiguas, y por un momento pareció obedecer. Shango alzó su hacha doble. El trueno respondió, pero el fuego no se inclinó. En lugar de ascender ordenado, se extendió en espirales, buscando grietas, respiraderos, caminos no previstos. Los sellos brillaron, temblaron y se resquebrajaron. Un murmullo de horror recorrió la multitud. «Sosténganlo», rugió Shango. El rayo cayó con fuerza desmedida. La descarga atravesó el fuego y golpeó la plaza Han. La piedra se partió, los altares se desplomaron. El corazón de Oyo, diseñado para resistir, recibió un golpe que no distinguía entre lealtad y desafío. El fuego reaccionó, no con furia ciega, sino con decisión. Se retiró de los sellos y buscó alimento donde el orden había acumulado tensión, en los depósitos de poder, en los templos saturados de decretos, en los símbolos que ya no respiraban. Las llamas avanzaron por rutas invisibles, encendiendo lo que estaba seco por dentro. La ciudad comenzó a caer. No fue destrucción inmediata, fue algo peor en desorden. Calles que llevaban a ninguna parte, puentes que se negaban a sostener el peso, vientos que giraban sin dirección. Los hombres corrían, no sabiendo a quién obedecer cuando el trueno golpeaba al azar. Shango descendió a la plaza, envuelto en relámpagos. Luchó contra el incendio como se lucha contra un enemigo digno. Cada rayo apagaba una llama y encendía dos más lejos. Cada orden encontraba resistencia. «Obedece», gritó al fuego. «Recuerda quién soy». El fuego respondió con una visión. Por un instante, Shango vio Oyo, como había sido antes Ambiva, flexible, sostenida por acuerdos y no por miedo. Vio a los hombres elegir, errar, aprender. Vio un orden que respiraba. La visión se desvaneció cuando una viga en llamas cayó frente a él. El trueno rugió, negando la imagen. Desde las colinas, los dioses rebeldes observaban en silencio. No celebraron la caída de Oyo. No era una victoria, era una herida abierta en el mundo. Haguna apretó los dientes. Esto no era lo que buscábamos. Es lo que ocurre cuando el eje se niega a ceder, respondió Oyansan. El mundo se reacomoda a su manera. Oye apareció entre los vientos,
atravesando la ciudad como un suspiro violento. Se detuvo frente a Shango, su rostro grave. «Detén esto», dijo An. «Retírate, An. Deja que el fuego termine su lección sin más castigo». Shango la miró y por primera vez no vio desafío en sus ojos, sino duelo. «Si me retiro», respondió, «el cielo caerá conmigo». «No», dijo Oya, «caerá si no lo haces». El trueno dudó An un segundo, quizá dos An. En ese intervalo, el fuego alcanzó el templo Mayoere. Las columnas cedieron. El símbolo del reino se desplomó entre chispas y polvo. El sonido fue definitivo. Los hombres gritaron. Algunos se arrodillaron, otros huyeron. En el cielo, los orishas mayores cerraron los ojos. Obatalá inclinó la cabeza. «El reino ha caído», dijo, «no por rebelión, sino por exceso». Shango sintió el peso de la ruina caer sobre su pecho. No era solo la ciudad, era la idea que la sostenía. El orden absoluto había demostrado su límite, y ese límite había ardido. Cuando el amanecer llegó, Oyo era una sombra humeante de sí misma. No todo estaba destruido, pero nada era igual. El fuego se retiró lentamente, como quien ha dicho lo necesario y ya no necesita gritar. Shango permaneció de pie entre las ruinas. El trueno, agotado, murmuraba débilmente. El dios del orden miró a su alrededor y comprendió lo que había evitado durante toda la guerra. Había ganado batallas, pero había perdido el centro. Oya se acercó una última vez. «El mundo no puede sostenerte aquí», dijo, «ni tú puedes sostenerlo desde este lugar». Shango cerró los ojos. Por primera vez desde su descenso del cielo, aceptó una verdad sin imponerle forma. Oyo había caído An, y con ella, el Sango Rey. Lo que quedaba debía decidir si convertirse en ruina o en camino. Capítulo 7. Shango. Desterrado entre los mortales cuando Oyo cayó, el cielo no celebró ni lloró, simplemente se apartó. Las nubes se abrieron sin trueno, y el viento perdió su obediencia. El mundo continuó, como siempre lo hace, incluso cuando los dioses se rompen. Shango permaneció entre las ruinas mientras los hombres huían o se ocultaban, incapaces de decidir si aún debían temerlo o compadecerlo. No fue juzgado con palabras, fue juzgado con distancia. Obatalá descendió al amanecer, su presencia suave y pesada, como la piedra antigua. No traía armas ni relámpagos, solo el peso de lo inevitable. «El eje ha cedido», dijo. «¿Y tú con él, Shango?». No respondió. Observaba el humo elevarse, lento, como un alma cansada. «El cielo no te destruye», continuó Obatalá. «Te retira». Con un gesto, el vínculo fue cortado, no de forma violenta, sino precisa. El trueno no desapareció, pero dejó de responder con inmediatez. El fuego se alejó, ya no como enemigo, sino como entidad autónoma. El poder de Shango no se extinguió. «Seil, caminarás entre los mortales», sentenció Obatalá. «No como rey An, no como juez. Caminarás para recordar». Oya estuvo allí, invisible para todos menos para él. Al no habló. El viento que la acompañaba fue despedida suficiente. Shango cayó. No fue una caída física, fue un descenso de significado. El cielo se volvió distante, y la tierra, pesada. Por primera vez, sus pasos dejaron huellas. Por primera vez, el cansancio no era solo memoria. Despertó en una aldea sin nombre, lejos de Oyo, donde nadie conocía su rostro ni su historia. El trueno seguía dentro de él, pero era un murmullo, no un mandato. El fuego aún lo reconocía, pero no acudía sin ser invitado. Los hombres lo miraron como se mira a un extranjero. Algunos sintieron miedo sin saber por qué. Otros solo vieron a un viajero alto, de ojos cansados y voz grave. En Shango trabajó, no gobernó, no castigó. Trabajó la tierra, cargó agua, reparó techos. Cada tarea era una humillación para quien había dictado leyes al cielo, pero también
una lección. El mundo no se sostenía solo por el rayo. Por las noches soñaba con Oyo-An, con el templo cayendo, con el fuego eligiendo. Se despertaba con las manos temblando, buscando un poder que ya no acudía. Una noche, un incendio estalló en la aldea, no provocado por castigo ni rebelión, sino por descuido. Las llamas avanzaban rápidas, alimentadas por el viento seco. Los hombres gritaban. El miedo se extendía. Shango avanzó. No ordenó al fuego. Lahablo recordó lo que había visto en las ruinas en el fuego, no como verdugo, sino como maestro. Abrió caminos, retiró lo que alimentaba las llamas, guió a los hombres en lugar de dominarlos. El incendio se apagó sin rayo. Los aldeanos lo miraron con asombro. ¿Quién eres?, preguntaron. Shango no respondió de inmediato. Alguien que está aprendiendo, dijo al fin. Esa noche, Oya se presentó en sueños, envuelta en vientos suaves. El trueno que escucha es más fuerte que el que impone, dijo. Pero el aprendizaje tiene precio. Shango despertó sabiendo que el destierro no era castigo, sino preparación. Los dioses rebeldes observaban desde lejos. Algunos veían en su caída una victoria tardía, otros una amenaza futura. Ahaguna habló con cautela. El trueno no ha muerto. No, respondió Orunmila. Está cambiando. El tiempo pasó de forma extraña. Para Shango, los días eran largos. Para el Kielo, apenas un suspiro. Aprendió a sentir el mundo sin dominarlo, a escuchar sin responder con fuerza, a aceptar el error como parte del equilibrio. Pero el mundo no olvida a los dioses tan fácilmente. Rumores comenzaron a circular. Historias de un hombre que detenía incendios sin agua, de un viajero al que el trueno parecía respetar. Los caminos empezaron a cruzarse hacia él, como si el destino aún lo siguiera. En el cielo, el equilibrio volvía a tensarse. Sin Shango en el trono, los dioses rebeldes comenzaron a disputar entre sí. En el fuego libre no obedecía a ninguno. El orden que habían querido suavizar amenazaba con disolverse por completo. Obatalá habló al consejo. El mundo no puede sostener ni el yugo ni el vacío. Oya miró hacia la tierra, donde un antiguo rey cargaba agua junto a los mortales. El trueno aún tiene una decisión que tomar, dijo, y esa decisión no se tomará desde el cielo. Shango sintió el llamado una noche sin tormenta. No fue voz ni rayo, fue una certeza profunda. El destierro se acercaba a su fin, pero no el conflicto. Se levantó antes del alba. Tomó el camino sin despedirse y dejó atrás la aldea que le había enseñado a ser pequeño. El dios caído caminó hacia su destino con pasos humanos. La guerra no había terminado, solo había cambiado de rostro. Capítulo 8. El juicio del cielo ancestral. Antes de que los dioses gobernaran, el cielo recordaba. No era un lugar, sino una conciencia antigua, tejida con decisiones pasadas y consecuencias aceptadas. Allí residía el cielo ancestral, anterior incluso a los orishas, guardián del equilibrio que no pertenece a nadie. Cuando Shango cruzó el último umbral del mundo mortal, no lo hizo con relámpagos ni fuego, lo hizo con silencio. Cada paso lo alejaba del peso humano y lo acercaba a una verdad que no podía ser dominada. El juicio no fue convocado. Fue inevitable. El cielo se abrió como una herida de luz opaca. No había trono, ni muros, ni armas. Solo un espacio vasto, donde el tiempo no avanzaba, y donde cada acto era visible, como una huella eterna. Shango se encontró solo, sin hacha, sin corona, sin la respuesta inmediata del trueno. «Has venido», dijo una voz que no tenía dirección. No preguntó por qué, sabía la razón. «He venido», respondió. «No como rey». Las memorias del mundo comenzaron a desplegarse a su alrededor. Oyo erguida y próspera. Oyo temerosa, Oyo en ruinas. Cada castigo, cada rayo, cada silencio impuesto apareció sin adornos ni juicio explícito. «¿Reconoces esto?», preguntó el cielo. «Sí»,
¿Lo justificas? Shango guardó silencio. Por primera vez, el silencio no le fue retirado, le fue concedido. Creí que el orden era un pilar, dijo al fin. No entendí que también es un puente. El cielo ancestral no respondió de inmediato. Mostró otras imágenes a los dioses rebeldes, reuniéndose no por ambición, sino por asfixia. El fuego eligiendo, los hombres aprendiendo sin castigo inmediato. Luego mostró algo más profundo, un futuro donde el mundo, sin eje alguno, se disolvía en disputas sin fin. El equilibrio no es ausencia de conflicto, dijo la voz. Es tensión sostenida. Shango sintió el peso de esa verdad asentarse en su pecho. Fuiste creado para sostener una parte de esa tensión. Continuó el cielo a no para ocuparlo todo. Aparecieron los orishas mayores, no como yuses, sino como testigos. Obatalá, Oya, Ogun, Orunmila, incluso algunos de los dioses rebeldes estaban presentes, aunque no en cuerpo, sino como voluntades observadas. El mundo se desestabiliza, dijo Obatalá. Sin tu peso, se inclina demasiado. Con tu dominio absoluto, se quiebra. El juicio no buscaba condena, buscaba decisión. ¿Qué deseas ser ahora, Shango?, preguntó el cielo ancestral. No cómo fuiste, sino cómo puedes ser. La pregunta no tenía respuesta inmediata. Shango recordó el trabajo entre los mortales, el fuego hablado y no ordenado, la fuerza contenida. Recordó la sangre y la herida. Deseo ser límite, dijo a no cadena. El cielo se tensó, como si evaluara la sinceridad no en palabras, sino en resonancia. Entonces deberás pagar un precio mayor que el destierro, advirtió, porque el equilibrio exige transformación real. Las condiciones se manifestaron sin negociación. Shango no volvería a reinar desde un trono, no gobernaría a los dioses, no castigaría por decreto. Su poder sería respuesta, no imposition. El trueno acudiría solo cuando el mundo lo llamara, no cuando su orgullo lo exigiera. El fuego sería aliado, no herramienta. A cambio, sería restituido como fuerza de corrección, no como soberano. Acepto, dijo Shango, sin rayo ni desafío. El cielo ancestral selló la decisión, no con luz, sino con peso. Shango sintió parte de su esencia disolverse y otra parte condensarse. No era pérdida ni ganancia, era redefinición. Los dioses rebeldes reaccionaron con inquietud. Algunos veían esperanza, otros temían que el trueno, aunque cambiado, siguiera siendo demasiado poderoso. Si regresa, dijo Ajigana, la guerra cambiará de forma. Si no regresa, respondió Orunmila, no habrá guerra que termine. Oya se acercó a Shango cuando el juicio concluía. No volverás a ser lo que fuiste, dijo, pero serás necesario. Eso basta, respondió él en el cielo. Ancestral comenzó a cerrarse. Antes de desaparecer, dejó una advertencia suspendida como eco. El fuego libre no espera. El orden roto no se recompone solo. La guerra aún exige un sacrificio. Shango regresó al mundo no como rey ni exiliado, sino como algo nuevo y frágil, ante un dios que debía escuchar antes de actuar. Y mientras descendía, sintió el primer llamado, no de los cielos, sino de la tierra misma, un clamor profundo, caótico, nacido del desequilibrio entre los dioses rebeldes. La guerra estaba lejos de terminar, y el juicio, aunque concluido, había abierto el camino hacia su prueba más dolorosa. Capítulo 9. La guerra que partió los cielos. La guerra no estalló, se abrió. Fue como si el cielo, cansado de sostener tensiones invisibles, se hubiera rasgado por dentro. No hubo una primera batalla clara, ni un llamado único a las armas. Hubo grietas en los vientos en las aguas, en los pactos que alguna vez mantuvieron a los dioses contenidos dentro de sus dominios. El regreso de Shango, aunque silencioso, alteró todo. No volvió con relámpagos triunfales ni proclamaciones.
descendió donde el clamor era más denso, donde los dioses rebeldes se enfrentaban entre sí por aquello que habían liberado, pero no sabían gobernar. Un mundo sin eje claro. El fuego libre había dejado de ser maestro y comenzaba a convertirse en amenaza. Los ríos cambiaban de curso sin aviso. Las estaciones se superponían. Los hombres ya no sabían a qué dios ofrecer plegarias, porque cada respuesta generaba un nuevo desequilibrio. Ayegana levantó su estandarte en las tierras del este, proclamando que el conflicto debía decidirse por la fuerza abierta. Otros orishes menores lo siguieron, cansados del caos que ellos mismos habían desatado. Si no hay centro, declaró, lo forjaremos con guerra. El cielo respondió, no como autoridad, sino como consecuencia. Las nubes se desgarraron en líneas opuestas. El trueno no cayó de un solo punto. Resonó desde múltiples direcciones, fragmentado, irregular. El fuego se elevó en columnas que no obedecían ni al rayo ni a la voluntad divina. Los vientos se cruzaron como ejércitos sin comandante. La guerra había comenzado sin permiso. Shango apareció en medio del conflicto sin anunciarse. No traía su hacha doble, solo su presencia, densa como tormenta contenida. Los dioses lo sintieron antes de verlo. Algunos retrocedieron, otros avanzaron, creyendo que aún podían medir fuerzas. Con él, Ayeguna fue el primero en hablar. «Regresas tarde, trueno», dijo. El mundo ya eligió el conflicto. Shango no respondió de inmediato. Observó el campo de batalla Josis enfrentando Josis, fuego contra viento, agua contra tierra. No había orden ni propósito, solo reacción. «El mundo no eligió esto», dijo al fin. «Ustedes lo empujaron». Ayagana rió, una risa áspera. «¿Hablas como juez? ¿Otra vez?» «No», respondió Shango Anablo como testigo. La batalla estalló alrededor de ellos. No fue una guerra de ejércitos alineados, sino de choques elementales. Cada dios luchaba desde su dominio, y esos dominios se superponían, se anulaban, se amplificaban. El cielo se partió en capas. A la tierra se agrietó. El mar retrocedió y volvió con furia. Shango avanzó sin atacar. Cada paso estabilizaba lo que tocaba. Donde pasaba, el fuego dejaba de devorar sin sentido. El trueno no castigaba, marcaba límites, no imponía, contenía. Era un poder distinto, incómodo para quienes buscaban victoria total. Algunos dioses lo entendieron, otros lo vieron como traición. «Has elegido al cielo sobre nosotros», gritó uno de los rebeldes. «He elegido al mundo», respondió Shango Ayeguna. Atacó. Su golpe no fue solo físico, fue ideológico. Encarnaba la idea de que solo la destrucción podía resolver lo que el equilibrio había fallado en sostener. En el choque fue brutal. El trueno respondió, no con aniquilación, sino con resistencia pura. La colisión partió el firmamento en dos franjas opuestas de luz y sombra. Por primera vez, los dioses vieron algo imposible, el cielo fracturado. Desde lo alto, los orisas mayores intervinieron. Ogun descendió con el hierro ardiendo, no para dominar, sino para cerrar brechas. Oya cruzó los campos de batalla como viento inteligente, separando lo que no debía tocarse. Oronmela sostuvo los hilos del destino para que no se rompieran del todo. Pero incluso así, la guerra escalaba. El fuego libre comenzó a descontrolarse. No atacaba por elección ni por enseñanza, quemaba por exceso. La libertad sin contención mostraba su rostro más cruel. Shango lo sintió. El fuego lo llamó, no como siervo ni enemigo, sino como igual en crisis. Si intervengo por completo, pensó, volveré a imponer. Si no lo hago, comprendió, todo arderá. Entonces entendió la advertencia del cielo ancestral. El sacrificio aún no había ocurrido. Shango avanzó hacia el centro del conflicto, donde los dominios se superponían hasta desgarrarse. Allí, donde el cielo estaba más roto, levantó la mirada. «¡Basta!», clamó. No fue una orden,
Fue una oferta. El trueno descendió, no como arma, sino como ancla. Se clavó en el cielo partido, atrayendo hacia sí el fuego, el viento, el agua y la tierra. Todo comenzó a girar en torno a él, no por obediencia, sino por necesidad. Shango se convirtió en el punto de tensión. El dolor fue inmediato. Cada elemento reclamaban, cada dios tiraba. Su herida antigua se abrió de nuevo, más profunda. La sangre divina cayó, pero esta vez no ardió. Se volvió luz estable, alondó gritas. Ayaguna comprendió demasiado tarde. Si haces esto, gritó, dejarás de ser uno de nosotros. Shango sostuvo la carga. Ese es el precio. El cielo dejó de partirse. No sanó por completo, pero dejó de romperse. La guerra se detuvo no por victoria, sino por agotamiento del conflicto mismo. Cuando todo se aquietó, Shango cayó de rodillas. El trueno seguía allí, pero ya no dentro de él de la misma forma. Los dioses observaban en silencio. A nadie celebró. Habían sobrevivido, pero algo esencial había cambiado. Oya se acercó, con el viento en calma por primera vez en mucho tiempo. Ha sostenido lo que ninguno quería cargar, dijo. Shango no respondió. Miraba el cielo, aún marcado por cicatrices de luz. La guerra que partió los cielos había terminado, pero su final no era victoria, era transformación, y el precio apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 10. El sacrificio del dios del trueno. El silencio que siguió a la guerra no fue paz, fue peso en el cielo, aún cicatrizado. Sostenía una quietud tensa, como un cuerpo que ha dejado de sangrar, pero no de doler. Los dioses se retiraron uno a uno, llevando consigo heridas invisibles y certezas rotas. Nadie proclamó victoria, nadie exigió rendición, porque todos sabían que el conflicto había sido detenido por un solo acto. Shango permanecía en el centro del cielo reparado, arrodillado, con la cabeza inclinada. El trueno ya no rugía dentro de Elan, se manifestaba lejos, disperso, como si hubiera aprendido a existir sin dueño. Oya fue la primera en comprender la magnitud del cambio. El rayo ya no te pertenece, dijo en voz baja. Shango asintió. Cada respiración le costaba más que cualquier batalla. Sentía su esencia repartida, anclada en múltiples puntos del mundo, sosteniendo límites que antes imponía con una sola palabra. Nunca me perteneció, respondió. Solo lo llevaba. Obatalá descendió entonces, caminando sobre el cielo como se camina sobre agua tranquila. Su presencia era grave, definitiva. El cielo ancestral observa, dijo, y exige coherencia en Shango. Levantó la mirada. Sus ojos, antes cargados de fuego, ahora reflejaban algo más profundo en aceptación. Lo sé, el sacrificio no fue anunciado. No hubo ceremonia ni testigos formales. Fue una decisión tomada en el punto exacto donde la necesidad y la voluntad se encuentran. Shango comprendió que mientras él existiera como entidad separada, el equilibrio dependería de su elección constante. Y ningún equilibrio debería descansar en la vigilancia perpetua de un solo Dios. Si permanezco, dijo, el mundo me pedirá más de lo que debe. El cielo ancestral respondió con una resonancia grave, como un latido antiguo. Entonces, Shango cerró los ojos. Recordó Hoyo en su esplendor y en su caída. Recordó el fuego hablado, no ordenado. Recordó a los mortales trabajando la tierra, sosteniendo el mundo sin conocer decretos divinos. Renuncio al centro, dijo. El sacrificio comenzó ahí. No fue muerte, fue disolución consciente. La esencia de Shango se fragmentó, no en caos, sino en distribución. El trueno se volvió ley natural, no voz personal. El fuego conservó su memoria, pero no su obediencia. El juicio se dispersó en múltiples conciencias humanas y divinas. Los dioses sintieron el vacío inmediato. Sei está yendo, susurró Ogun. Se está quedando en todo,
corrigió Orunmila. La figura de Shango comenzó a perder definición, no como humo, sino como una forma que deja de ser necesaria. Su hacha doble cayó al cielo, convirtiéndose en un símbolo, no en un arma. Oya se acercó. ¿En el viento temblando te...? Preguntó en Shango. Abrió los ojos por última vez como entidad separada. No, respondió. An solo lamento no haber aprendido antes. El cielo ancestral selló el acto. Donde Shango había estado, surgió un eje invisible, no ocupado por un dios, sino por una condición. Cuando el desequilibrio alcanzara un punto crítico, el trueno respondería, no por mandato, sino por necesidad. El sacrificio fue completo. Los dioses quedaron en silencio, enfrentando una realidad nueva y desconcertante. El orden ya no tenía rostro. En la tierra los hombres sintieron el cambio sin comprenderlo. Las tormentas llegaron cuando debían. El fuego ardió con propósito, no con miedo. Las decisiones tuvieron consecuencias, pero no castigos arbitrarios. Y sin embargo, algo persistía. En ciertos lugares, cuando el cielo se oscurecía de forma particular, algunos juraban escuchar una voz profunda, no dictando leyes, sino marcando límite. Un trueno que no ordenaba, sino advertía. Obatalá habló al consejo final. El sacrificio ha salvado el equilibrio, dijo, pero ha dejado una herida abierta en la memoria de los dioses y en la del mundo, añadió Oya, porque ahora nadie podrá culpar al trueno de lo que elijan hacer. La guerra había terminado, el precio había sido pagado, pero el fuego, libre y consciente, aún debía decidir qué hacer con su nueva responsabilidad. El cielo ancestral, antes de retirarse al silencio, dejó un último eco suspendido. El equilibrio no se hereda, An se renueva, y mientras el mundo comenzaba a adaptarse a un orden sin soberano, la esencia dispersa de Shango aguardaba, no como Dios, sino como posibilidad. El sacrificio no había sido el final, solo había preparado el terreno para aquello que nacería después del trueno. Capítulo 11. El fuego que no pudo ser apagado cuando el trueno se disolvió en ley y memoria. Muchos creyeron que el fuego lo seguiría, que, sin un dios que lo contuviera, acabaría por extinguirse o consumirlo todo. Ambas suposiciones eran erróneas. El fuego no desapareció, tampoco se desbordó sin sentido. An cambió, liberado del mandato directo de Shango. El fuego quedó frente a una elección que nunca antes había tenido: en obedecer por costumbre o definirse. Y como todo aquello que ha sido herramienta durante demasiado tiempo, su primera reacción fue la duda. En los primeros días tras el sacrificio, las llamas se comportaron de forma irregular. En algunos lugares se apagaban con facilidad, como si temieran su propio poder. En otros, ardían con intensidad excesiva, probando los límites de su libertad recién adquirida. Los hombres observaban con inquietud, aprendiendo que ya no podían culpar a un dios único por cada chispa. Los dioses también observaban. Ayegana veía en el fuego una oportunidad para retomar la guerra desde otra forma. Algunos orishas menores intentaron atraerlo, seducirlo con promesas de dominio compartido. Otros propusieron sellarlo de nuevo, imponerle límites artificiales antes de que aprendiera demasiado. Pero el fuego no escuchó, porque había aprendido algo esencial durante la guerra. El límite no siempre viene de fuera. En una región donde la tierra había sido arrasada por antiguos castigos, el fuego hizo algo inesperado. Ardió bajo control, limpiando el suelo, permitiendo que nuevas plantas surgieran. Los hombres lo observaron con respeto, no con temor. Por primera vez, el fuego no era símbolo de juicio, sino de renovación consciente. Orunmila lo comprendió. El fuego recuerda a Shango, dijo, no su dominio, sino su último acto. Oya recorrió los territorios afectados por la guerra, guiando vientos suaves donde antes había tormentas. Vio cómo el fuego respondía al entorno Noé de Kratos, cómo se detenía ante lo que no debía consumir. No es obediencia, murmuró, es
responsabilidad, pero no todos aceptaron ese cambio. Ayegana reunió a los dioses inconformes y lanzó un desafío final. Si el fuego era libre, debía demostrar a quién pertenecía realmente. Invocaron antiguas llamas primordiales, más viejas que los orisas, fuegos que no conocían propósito alguno más allá de arder. El choque fue inevitable. El fuego consciente se enfrentó al fuego primitivo. No fue una batalla de destrucción, sino de intención. Las llamas antiguas buscaban consumir sin fin. Las nuevas llamas se alzaron para contener, rodear, transformar. El cielo observó sin intervenir. En el punto más crítico, cuando el mundo parecía a punto de volver a arder sin control, ocurrió algo que nadie había previsto. El fuego habló, no con palabras, sino con forma. Adoptó una estructura estable, una danza que no avanzaba ni retrocedía, sino que sostenía. Donde tocaba, no quedaba ceniza estéril, sino suelo fértil. Donde encontraba exceso, se apagaba por sí mismo. Los dioses retrocedieron, conscientes de que algo nuevo había nacido. El fuego ya no es arma, dijo Ogen. Ahaguna cayó en silencio. Su causa, basada en la destrucción como solución, había quedado sin eco. La guerra, que había buscado continuar bajo otra máscara, se extinguió sin combate final. En la tierra, los hombres aprendieron a tratar al fuego con respeto y responsabilidad. No lo adoraban como antes, ni lo temían como castigo divino. Lo entendían como fuerza que responde a la forma en que es convocada. Y en cada llama controlada, en cada incendio detenido sin rayo, había un eco del sacrificio de Shango. Oya lo sintió en el viento. No se ha ido del todo, dijo. Vive en la forma en que el fuego elige detenerse. El cielo ancestral, en su silencio eterno, aceptó el resultado. El equilibrio no había sido restaurado al estado anterior. Había sido redefinido. El fuego que no pudo ser apagado no era una amenaza. Era una promesa peligrosa y necesaria. El mundo ya no dependería de un solo juicio, sino de la capacidad de todos para sostener límites. Solo quedaba una pregunta sin responder. ¿Qué nombre darían los mortales a ese eco persistente del trueno que ya no gobernaba, pero aún vigilaba? La respuesta aguardaba en el último capítulo, donde el mito dejaría de pertenecer solo a los dioses. Capítulo 12. El dios que se convirtió en tormenta eterna. El mundo siguió girando, no con la solemnidad de una era recién creada, ni con el temblor de una guerra inconclusa, sino con el peso tranquilo de algo que había aprendido a sostenerse. El cielo ya no proclamaba decretos, la tierra ya no esperaba castigos, y sin embargo, nada era frágil, porque el trueno aún existía, no como voz, no como rostro, no como rey, existía como condición inevitable. Cuando las nubes se reunían con una densidad particular, los ancianos sabían que no se trataba de una tormenta común. No había ira en el aire, sino advertencia. No había mandato, sino memoria. El relámpago no caía para imponer orden, sino para recordar que todo exceso tiene un límite. Así nació el último nombre de Sango. No fue otorgado por los dioses, sino por los mortales. Lo llamaron la tormenta eterna, no porque nunca terminara, sino porque siempre regresaba cuando el mundo olvidaba lo aprendido. En Hoyo, donde una vez hubo tronos y templos derrumbados, surgió una nueva forma de recordar. No se erigieron estatuas con rostro divino, se levantaron círculos de piedra abiertos al cielo, sin techo, sin altar. Allí, cuando la lluvia caía, nadie huía, permanecían en silencio, aceptando el mensaje sin palabras. Ogun observó ese cambio con respeto. Nunca fue su intención ser adorado así, dijo, pero tal vez este sea el único modo que permanece. Obatalá asintió. Cuando un dios deja de exigir memoria, es cuando se vuelve eterno. Los orishas comprendieron entonces la dimensión completa del sacrificio. Shango no había desaparecido para convertirse en mito estático. Se había transformado en proceso continuo. En cada tormenta justa, en cada fuego contenido,
En cada decisión tomada sin imposición externa, su esencia vibraba. Oya lo sentía con mayor claridad. Ella, que era viento y cambio, entendió que la tormenta eterna no dominaba el cielo, sino que lo atravesaba. No intervenía a cada instante, pero nunca se ausentaba del todo. No está dormido, dijo al consejo, está distribuido. Los dioses, ahora sin un centro absoluto, aprendieron a coexistir de otra manera. No había jerarquías rígidas. Las decisiones se tomaban por consenso o se dejaban al mundo. El cielo ya no era un trono, sino un espacio compartido. Hubo intentos, siglos después, de reconstruir el antiguo orden. Nuevos dioses menores quisieron alzarse como absolutos. Cada vez, sin excepción, la tormenta llegó. No destruyó imperios de inmediato, no derribó nombres. Simplemente expuso las grietas, obligando al exceso a enfrentarse a sí mismo. Los mortales comenzaron a entender la lección. No rezaban para pedir rayos, rezaban para no merecerlos. En los relatos transmitidos alrededor del fuego, Shango ya no era descrito como rey furioso, ni como juez inflexible. Era el dios que aprendió a retirarse, el que comprendió que el verdadero poder no es mandar eternamente, sino crear condiciones donde el mundo pueda corregirse sin intervención constante. Y en ese relato siempre había una frase final: el trueno no castiga, el trueno recuerda. En el cielo ancestral, donde ya no se pronunciaban sentencias, una última vibración permanecía estable. No tenía forma ni voz. Solo respondía cuando el equilibrio era puesto en riesgo de forma irreversible. Eso era Shango ahora, no un nombre que se invoca, no una figura que se representa, sino una tormenta que llega cuando debe y se va cuando ya no es necesaria. Así terminó la guerra del trueno y el fuego. No con un vencedor, no con una ruina final, sino con un dios que renunció a ser centro para convertirse en límite. Y mientras el mundo seguía girando, bajo cielos que ya no gritaban, pero nunca olvidaban, la tormenta eterna aguardaba no para gobernar, sino para recordar al mundo quién decide realmente cuando el equilibrio es puesto a prueba en fin. Y así, nadie volvió a decir que los dioses habían abandonado el mundo. Simplemente dejaron de ocupar el centro. El orden ya no fue sostenido por decretos celestiales, sino por elecciones repetidas, conscientes, hechas tanto por dioses como por mortales. El equilibrio dejó de ser una imposición y se convirtió en una responsabilidad compartida. Shango no desapareció, se convirtió en memoria viva, en cada tormenta que llega cuando debe llegar, en cada fuego que sabe detenerse antes de destruir, en cada decisión tomada sin miedo, pero con conciencia, permanece el eco del dios del trueno. Los hombres dejaron de suplicarle castigos, aprendieron, en cambio, a vivir de tal manera que no hicieran necesaria su ira, y ese fue el legado más profundo que un dios pudo dejar, no el dominio eterno, sino un mundo capaz de sostenerse incluso en su ausencia. Cuando las nubes se reúnen y el trueno resuena en la distancia, ya nadie lo toma como una amenaza. Es un recordatorio, un último aviso grabado en el cielo. En todo poder, divino o mortal, solo tiene sentido cuando sabe cuándo detenerse. Y así el mundo continúa girando bajo un cielo sin trono, custodiado no por un rey, sino por una tormenta eterna que vela por el equilibrio.